Bienvenidos a la clase del día de hoy que nos va a exponer la doctora Catalina Delgado Siller. Es respecto a cambios degenerativos de la columna vertebral y hernias. Katy, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, doctor. Sí, como dice el doctor, vamos a ver hallazgos sobre cambios degenerativos en columna. Ayer vimos algunos. El día de hoy, más que nada, nos vamos a enfocar en estos temas. Hernias cervicales, dorsales y lumbares de discos vertebrales, extrusión, artrosis facetaria, espondilodiscitis y pues vamos a mencionar algunos hallazgos adicionales en estas patologías. Vamos a comenzar a hablar de las hernias discales. Como ya dijimos, pues un disco que tiene degeneración y empieza a tener cambios degenerativos, se hace inestable, ese anillo fibroso puede romperse y herniarse. Ayer mencionamos un poco más la patología. Recordando un poco de la anatomía del disco vertebral, tenemos un disco compuesto por un núcleo pulposo y en su periferia delimitado pues por un anillo fibroso que tiene las fibras de Sharpey. En una vista sagital, ese núcleo pulposo también lo tenemos a nivel del centro, pero el anillo fibroso solo lo tenemos en los márgenes laterales y lo vamos a tener separado del cuerpo vertebral por un cartílago que va a corresponder al platillo vertebral. Para recordar un poco más la anatomía no solamente del disco intervertebral, sino de las estructuras que vamos a ver a nivel vertebral, ya mencionamos el núcleo pulposo, anillo fibroso del disco vertebral, podemos tener los pedículos laterales, las articulaciones facetarias, un canal o un saco dural donde tenemos el contenido medular por dentro, el cual está separado o más bien delimitado por, como dijimos, el saco dural y rodeado por una grasa epidural. Y por detrás, aquí en el arco posterior, tenemos este ligamento prominente que es el ligamento amarillo. Ok. En cuanto a nomenclatura, se ha visto que hay mucha diferencia o muchas diferentes maneras en que se utilizan las descripciones de patología de discos y de columna vertebral degenerativa. Entonces hay un consenso que se ha hecho, más bien una revisión, diferentes sociedades americanas más que nada de imagen radiológica, que propone una nomenclatura como más universal. Esto porque pues hay muchas confusiones. Por decirlo así, se habla muchas veces el término de protrusión y puede ser confuso porque la protrusión la conocemos como un tipo de hernia discal. Entonces, en lugar de nosotros en nuestra descripción poner protrusión, se recomienda el término herniación nada más para describir una imagen. Entre esas cosas, pues como términos generales, la nomenclatura de patología discal la dividimos en dos tipos: un abombamiento y una hernia discal. Este abombamiento puede ser simétrico o asimétrico, como voy a mencionar más adelante, y una hernia discal se puede dividir en una protrusión y extrusión. Ok, el abombamiento discal, ayer lo vimos un poco más. En términos actuales de nomenclatura, se conoce como una extensión del disco más allá del margen posterior de los cuerpos vertebrales, pero que corresponde más más del 25% de la superficie del disco vertebral o mayor a 90 grados. Como ayer lo vimos, un disco vertebral lo podemos ver como si tuviera pues 180 grados, 360 grados, perdón. Entonces, si vemos que ocupa más de 90 grados o más del 25% de la superficie, ya lo podemos llamar abombamiento. Ya dijimos, hay dos tipos, un simétrico o difuso y un asimétrico. Y la localización más típica es en C5, C6 y C6, C7 a nivel de columna cervical.
y en columna lumbar L4 y L5 y L5S1. En esta última L5 y S1 hay un abombamiento que se considera normal o fisiológico, que se ve prácticamente como una variante normal. Y como dato importante, los discos abombados no siempre van a tener un hallazgo clínico. A veces solamente los vemos por imagen y no van a dar ninguna patología, ninguna sintomatología al paciente, pero pueden estar asociados a otros hallazgos de discopatía que ya en conjunto pueden dar sintomatología o progresar posteriormente a una hernia y ocasionar sintomatología. Ok, este es un ejemplo de una imagen que tenemos. Es un corte sagital en una secuencia en T2, en lo que estamos viendo más que nada los discos intervertebrales lumbares bajos que están un poquito más prominentes en su porción posterior. No podemos saber con un solo corte si se trata solo de un abombamiento o una hernia, pero como términos generales así lo veríamos en un corte sagital. Como dijimos, el abombamiento puede ser simétrico o difuso o asimétrico. El abombamiento asimétrico va a ser la misma terminología, mayor al 25% de la superficie o mayor a 90 grados, pero no es lo suficientemente focal para nombrarlo una protrusión o una extrusión. ¿Qué hallazgos vamos a tener por imagen en un abombamiento discal? Vamos a tener una expansión circunferencial del disco que suele ser menor a 3 milímetros, menor o igual a 3 milímetros. Si ya tenemos una expansión mayor a esta, podemos hablar ya de una protrusión o una herniación más bien del disco vertebral. Podemos tener una discreta indentación sobre el saco tecal anterior, pero normalmente no vamos a encontrar un compromiso o una compresión, ya sea del canal medular o del receso lateral por sí solo. También es muy común encontrar hallazgos asociados, como ya lo mencioné, de discopatía degenerativa, como disminución en la intensidad de señal del disco, con pérdida de diferenciación de núcleo pulposo y anillo fibroso, la pérdida de la altura del disco. Podemos encontrar un desgarro anular también asociado. Y recordando que normalmente usamos secuencias en T1 y T2, sobre todo en plano sagital, para valorar estos hallazgos. Y se confirma normalmente con cortes axiales en espacios intervertebrales. Esta es otra imagen que tenemos de columna lumbar. La primera que tenemos un corte en plano sagital, en T2, en el que estamos viendo cambios en la intensidad de los discos intervertebrales. Está disminuida la altura del cuerpo vertebral y están muy hipointensos. Tenemos un corte aquí al lado axial que del espacio de L5 con S1 y estamos viendo un abombamiento simétrico o difuso del disco vertebral que alcanzamos a ver que está contactando el saco dural, pero no lo está comprimiendo y no lo está deformando. Okay. La otra terminología que mencionamos de discopatía como tal es la hernia discal. La hernia discal, ya dijimos, es un hallazgo más focal a comparación del abombamiento y es por una migración del disco, que puede ser el núcleo pulposo que está migrando a través de las capas del anillo, o puede ser alguna otra sustancia junto con el anillo, con el núcleo pulposo que está migrando. O sea, no necesariamente es puro núcleo pulposo, puede tener cartílago, hueso o parte del anillo fibroso como parte de la hernia. Y suele ser más que nada, no es frecuente que sea por un traumatismo agudo como tal. Normalmente la patología o la etiología de esta hernia discal es por
un trauma repetitivo constante. ¿Ok? Dijimos, podemos dividirlo en protrusión, extrusión y una variante de la extrusión que tenemos, que es el secuestro. Localizaciones. Cada columna, cada área de la columna tiene su localización más típica. Por frecuencia, en cuanto a toda la columna vertebral, pues tenemos que va a ser más común a nivel lumbar, sobre todo en L4, L5 y L5S1, donde son el 90% de todas las hernias de disco lumbares. Hay algunas otras datos o diferencias que hay a veces en cuanto a localización. Hablando de columna cervical, ya, lo más frecuente en localización es C6, C7 y en segundo lugar C5 y C6. En cuanto a clínica, podemos ver un poco, y hallazgos de imagen podemos ver un poco de diferencia en cuanto a que es mucho más común que haya una estenosis del canal medular a este nivel y además si tenemos una radiculopatía hay que recordar la diferencia anatómica de las raíces nerviosas, que tenemos 8 raíces nerviosas cervicales, entonces un espacio intervertebral que tengamos, por ejemplo, a nivel de C6 y C7, vamos a comprimir la raíz de C7. En cuanto a la columna dorsal, la diferencia que tenemos es un poco, en cuanto a la clínica, como recordamos, tenemos no sé qué pasa. ¿Me escuchan? Bueno, tenemos una cifosis dorsal. En esta cifosis dorsal lo que hace es que el cordón medular esté de localización un poco más anterior. Entonces, la sintomatología que vamos a tener va a ser un poco más exagerada. Es decir, así si nosotros tenemos una hernia que se ve de un tamaño muy pequeño, puede dar una sintomatología muy marcada para el paciente. Y la otra diferencia es que normalmente, ahorita lo vamos a ver mencionando la localización de las hernias, suele ser más a nivel central. Entonces, en lugar de tener síntomas por radiculopatía, normalmente tenemos síntomas por una compresión del cordón medular y nos da normalmente síntomas piramidales o dolor torácico o en espalda localizado. ¿Okay? Y listo. Ok, entonces dijimos, hay dos tipos de hernia discal, protrusión y extrusión. La protrusión la vamos a mencionar cuando tenemos la base de la hernia más ancha o igual que el contenido de la hernia como tal. Y la extrusión cuando la base es un poco más estrecha al contenido herniario. Esto se refiere a los dos ejes en los que evaluamos la hernia. Podemos tener en un eje axial una imagen que nos sugiera una protrusión, pero si en un corte sagital vemos que el contenido herniario rebasa el diámetro de la base, como quiera le damos el término de extrusión, aunque solamente veamos esa imagen en solo un eje. ¿Okay? Dijimos, sobre todo en las hernias extruidas, podemos tener una migración ya sea caudal o cefálica del contenido herniario y si hay una separación de esta con el disco intervertebral, lo vamos a llamar secuestro. En cuanto a localización, esta es la nomenclatura actual que se está utilizando, como ya lo mencionamos al principio de la asociación que se está hablando. A nivel axial tenemos estas localizaciones a nivel central, subarticular, foraminal y extraforaminal. Y sí, es la más utilizada la del eje axial, pero también podemos mencionar
la de un eje sagital o coronal, que es a nivel del disco, a nivel de suprapedicular, pedicular e infrapedicular. Y obviamente estas las utilizamos cuando hay una migración o un secuestro. Aquí tenemos unas imágenes representativas de las localizaciones. Son cortes axiales en imágenes casi todas en T2. Esta la tenemos en T1. Aquí tenemos una hernia que la vemos de base ancha. Como dijimos, esta corresponde a una hernia tipo protrusión y está a nivel central. Esta que está aquí, la menciona aquí como central izquierda, pero utilizando la nomenclatura actual, correspondería a subarticular izquierda. Aquí tenemos una herniación focal también que está por fuera ya del foramen del nervio, entonces la llamamos como extraforaminal. Aquí todavía está dentro del neuroforamen, por eso la podemos llamar foraminal o intraforaminal. Y si está por más adelante, aunque es muy rara, podemos tener una hernia anterior. O como ya dijimos, si tenemos una herniación difusa que rebasa los 3 milímetros que dijimos que corresponden al abombamiento, la podemos nombrar como una protrusión anular difusa. ¿Ok? Estas son otras imágenes que tenemos en cuanto a hernias discales. Tenemos un corte sagital en secuencias en T2, en el que estamos viendo los discos intervertebrales L4, L5 y L5S1 con cambios en su intensidad. Y a nivel de L5S1 hay algo de pérdida de la altura y hay una protrusión discal. La vemos a nivel, en un corte axial, también en T2, y estamos viendo que se trata de una protrusión, tiene una base ancha, está respetando todavía la grasa epidural, la ahorra un poco, pero no contacta todavía el saco dural. ¿Okay? Y se me olvidó mencionar, aquí a nivel del corte sagital podemos ver que está como con una migración incipiente en dirección caudal. Esa es otra imagen que tenemos como ejemplo de una hernia discal. Tenemos una imagen en un corte sagital en T2, en el que estamos viendo pues dos niveles que están afectados. Uno es el de 5S1, que tenemos disminución en la intensidad del disco y pérdida de la altura. Puede haber algo de herniación aquí como tal. Y a nivel de L3, L4, L2, L3, estamos viendo una extrusión discal que tiene una migración en dirección caudal. La vemos esta misma en un corte axial y vemos que es de localización central y sí está contactando el saco dural y lo está deformando un poco. Ok. Estas son otras imágenes en el que estamos viendo primero una tomografía previa y estas son dos imágenes consecutivas un año después de este estudio. Este es un corte sagital potenciada en T2, en el que estamos viendo que hay disminución en la altura de L4, L5 y L5S1, más marcada en L5S1, donde aparte estamos viendo una extrusión discal que tiene una migración caudal. Lo vemos en el siguiente estudio y estamos viendo que esta extrusión discal ya no la vemos tan marcada como tal y estamos viendo esta imagen en el canal medular, que es hipointensa, redondeada, y se le administró contraste, aunque aquí no pareciera, pero no realzó al contraste intravenoso. Aquí lo estamos viendo igual hipointensa, tanto en una secuencia potenciada en T1 y en T2.
y corresponde a este disco que estaba migrando, que ya se separó y está haciendo un secuestro discal. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos tener? Sobre todo habla de discos extruidos, migrados y secuestrados. En una protrusión no hay tanto problema con los diagnósticos diferenciales y hablamos más que nada de estas patologías. Una calcificación del ligamento longitudinal posterior o un osteofito de localización posterior o lateral. Estos más que nada, como contienen calcio, suelen tener una ausencia de señal. Entonces es una manera, en todas las secuencias, entonces normalmente es una manera en que la podemos distinguir. También la podemos confundir o tomar en cuenta como diagnóstico diferencial una neoplasia o un absceso, que estos normalmente tienen una morfología más irregular y para este tipo de patologías o sospechas diagnósticas utilizaríamos fases contrastadas para diferenciar o para ayudarnos a distinguir una de otra si tenemos una duda. Podemos tener una hemorragia o un hematoma epidural, sin embargo, estas a veces no suelen ser tan localizadas, tienen una diseminación en plano sagital más amplia y suelen tener diferencia en su morfología. Como recordamos, por una exclusión discal vamos a tener más o menos esta morfología con un disco de base estrecha y un hematoma epidural normalmente suele tener una forma más en forma de disco. ¿Ok? Y también podemos tener cambios postoperatorios que nos pueden llegar a confundir un poco en cuanto al diagnóstico. Otro tipo de hernia que mencionamos, un subtipo, pues lo que conocemos mucho y es muy frecuente, son los nódulos de Schmoll. Estas son unas hernias hacia el cuerpo vertebral, son defectos hacia los platillos y son herniaciones pues verticales, pues o sagitales. Estas no suelen tener una clínica, pero están asociadas a cambios degenerativos del disco y a veces son de los datos que tenemos como iniciales en cuanto a degeneración discal. ¿Cómo los vamos a ver en una imagen por resonancia? En una secuencia potenciada en T1 lo vamos a ver hipointenso. Pueden tener un margen esclerótico hiperintenso, pero es bien delimitado y suele ser regular. Vamos a ver una cortical aún conservada y si le aplicamos contraste podemos ver un realce muy abundante que puede ser normalmente anular, como esta imagen que tenemos aquí, que está teniendo un realce anular, pero también puede tener un realce homogéneo y nulo. Esto es porque si recordamos, los platillos vertebrales son altamente vascularizados, entonces por la vascularización local, sí es muy común que tengan un realce y no habla de que sea alguna patología fuera de esta. Ok. Y pues otro hallazgo asociado que podemos tener, como ya lo mencionamos ayer, podemos tener un desgarre anular, que es la separación de las fibras de Charpey, del anillo fibroso, y tenemos una herniación del disco, del núcleo pulposo un poco más localizada. Ya dijimos, hay varios subtipos y normalmente en resonancia podemos ver unas pequeñas zonas que miden de 1 a 2 milímetros, tienen unos márgenes bien definidos y son hiperintensas en secuencias potenciadas en T2. Pueden estar asociadas a líquido o tejido granular y también pueden tener algo de realce a la aplicación de contraste paramagnético. Okay. Otro hallazgo asociado que podemos tener es la ocupación del receso foraminal lateral, eh, que nos va a dar una clínica de un dolor radicular severo usualmente. En cuanto a hallazgos por imagen, ¿qué vamos a tener? Si recordamos el espacio, tenemos un espacio epidural graso que está rodeando el sacro dural, está alrededor de este y lo vamos a ver obliterado o disminuido como tal.
y podemos tener un fragmento herniado isintenso en una secuencia de T1, puede realzar periféricamente tras el contraste intravenoso, y la raíz nerviosa también puede presentar un aumento en la intensidad de señal en secuencias T2, esto por cambios edematos. En estas imágenes que estamos viendo aquí, tenemos primero una imagen sagital en T2, en que estamos viendo varios espacios intervertebrales con cambios, sobre todo L4, L5 y L5S1. En L4, L5 estamos viendo una extrusión discal con migración sobre todo caudal, y en este corte axial a este mismo nivel, también en una secuencia potenciada en T2, estamos viendo la herniación que está de localización subarticular y también foraminal, intraforaminal. Si comparamos con el lado contralateral, en el que la grasa del espacio foraminal está conservada, respetada, y que nuestro nervio, nuestra raíz nerviosa está delimitada, bonita y simétrica, aquí podemos ver que hay una pérdida muy importante y casi obliteración total de esta grasa en el foramen. Y también estamos viendo esta raíz nerviosa que está aplastada o comprimida. ¿Okay? Otras imágenes de esta misma patología que tenemos son cortes sagitales en T1 y en T2 y axiales. En el corte sagital estamos viendo a nivel de L5 y S1 una extrusión discal con algo de migración caudal y cambios en la intensidad del disco, así como disminución en su altura. Si lo transpolamos a las imágenes en eje axial de esta misma patología, estamos viendo esta misma herniación de disco, está disminuyendo el receso lateral izquierdo, también está involucrando un poco el foramen nervioso, está contactando el espacio dural y también lo está deformando un poco. ¿Ok? Lo vemos en las tres imágenes. ¿Ok? Otro hallazgo que podemos tener adicional en caso de una hernia de disco puede ser una estenosis del canal medular. Esta estenosis la podemos ver de diferente localización dependiendo de la localización de la hernia a nivel axial, ya sea central, del receso lateral o del foramen. Y pueden existir tanto independientemente o coexistir. Es decir, podemos tener al mismo tiempo una estenosis del receso lateral y del foramen. De manera conjunta puede estar solamente afectando un solo espacio. Hay 4 factores principales en cuanto a la etiología de una estenosis del canal medular. Uno es una hernia de disco, pero hay otros factores que van a contribuir a esta estenosis del canal medular. Una es la hipertrofia, otra es la hipertrofia facetaria, hipertrofia del ligamento amarillo, y una espondilolistesis. Aquí tenemos unas imágenes representativas de estos 4 factores. Entonces estamos viendo en la primera imagen un corte sagital en una secuencia en T2. Estamos viendo esta herniación discal que está disminuyendo el canal medular si lo comparamos con los otros niveles adjuntos. Aquí lo vemos un poco más estrecho o estenosado. Aquí en esta imagen de la derecha tenemos un desplazamiento de L4 sobre L5 de manera anterior, una espondilolistesis. Y este mismo desplazamiento también está condicionando una estenosis del canal medular. Esta imagen que tenemos aquí abajo corresponde a una hipertrofia de ambas articulaciones facetarias y esto mismo está condicionando una estenosis del canal medular
así como también en esta imagen que hay una marcada hipertrofia del ligamento amarillo que también está causando esta estenosis. Ok. Es muy raro ver o encontrar una clasificación de estenosis de canal medular a nivel dorsal, pero encontramos muchas que están hechas tanto para columna cervical como lumbar. En cuanto a canal medular cervical, la más utilizada que he encontrado es esta que lo divide en 4 grados. Un grado 0 lo considera como un canal central normal o un foraminal normal. En el grado 1 o leve hay una obliteración de menos del 50% del espacio subaracnoideo, pero no hay una deformidad del cordón medular. Es decir, bueno, ahorita lo menciono. En el grado 2 o moderado, sí hay una estenosis también del canal medular, suele ser ya mayor al 50% y aparte está deformando el canal, el cordón medular, como lo vemos aquí que tiene un poco de desplazamiento a nivel posterior. A esto se refiere con la deformidad. Pero no tenemos cambios en la intensidad del cordón medular, como lo podemos ver en un grado 3 o severo, en que también tenemos una deformidad del canal del cordón medular, pero también vemos imágenes hiperintensas en secuencias potenciadas entre 2 que corresponde a cambios hematosos del cordón por la compresión. En cuanto a estenosis a nivel foraminal, hablamos también de estos mismos grados, pero los dedos un poco diferentes. En el grado leve tenemos una obliteración menor al 50% de la grasa perineural y no vamos a tener todavía cambios morfológicos en la raíz nerviosa. En el grado 2 o moderado tenemos una pérdida de la grasa mayor al 50% y continuamos viendo conservada la morfología de la raíz nerviosa a comparación del grado 3 o severo en el que ya tenemos una raíz nerviosa colapsada o deformada con cambios morfológicos y también podemos ver eh, hiperintensidades por la misma compresión. Hay un índice que utilizamos para columna cervical en el que lo que valoramos es si el paciente tiene una estenosis significativa o no. Es el índice de Torr-Pavlov y normalmente lo que usamos es el canal medular que lo medimos, sobre todo al nivel donde tiene más prominente la estenosis, puede ser a nivel del espacio intervertebral, que es donde normalmente lo vemos, o puede ser otro nivel, y lo vamos a comparar con el diámetro a nivel central del disco intervertebral. Si tenemos un resultado menor o igual a 0.8, ya tenemos que corresponde a una estenosis significativa. Este índice solo lo utilizamos para columna cervical. En cuanto a canal medular lumbar, también hay otras grados o clasificaciones que utilizamos para valorar su gravedad. Y según los hallazgos que tengamos, lo podemos poner por localización en canal central, lateral o foraminal. En cuanto al canal central, si tenemos una estenosis a este nivel, en grado 1 podemos ver que está obliterado el espacio subaracnoideo a nivel anterior, pero los nervios de la cauda equina continúan separados entre sí. Entonces solamente hay un contacto con el saco dural que puede estarlo deformando como tal, pero las fibras continúan con un hallazgo normal. En un grado 2 moderado podemos empezar a ver que esta misma estenosis del canal está ocasionando una agregación de la cauda equina. De las fibras las vemos un poco más juntas entre sí. Y ya cuando lo vemos un colapso y ya no vemos un espacio como tal entre las fibras,
ya lo podemos catalogar como un grado 3 o severo. En cuanto a una estenosis de los recesos laterales, tenemos el grado 1 que está borrado, disminuido el receso lateral, pero no está comprimiendo una raíz nerviosa y no la está deformando. En un grado 2, también está disminuido el espacio del receso lateral, puede estar ya deformando la raíz nerviosa, pero todavía tenemos algo de espacio conservado. Y a nivel el grado 3 o severo, pues hay una importante compresión del nervio y con una estenosis muy significativa o con una obliteración total del espacio a este nivel. Y en cuanto a foramen, es un poquito más sencillo, es muy parecido a lo que vimos ya a nivel cervical, menor al 50% en leve, mayor al 50% en moderado y severo, que es una estenosis que ya está colapsando y deformando la raíz nerviosa. Ok, vamos a continuar con la artrosis facetaria. ¿Qué es la artrosis facetaria? Bueno, pues la artrosis facetaria pues, es un cambio degenerativo, una osteoartrosis de la articulación facetaria como tal. Si recordamos, pues un cuerpo vertebral, una vértebra tiene dos articulaciones facetarias, la superior y la inferior, que son las articulaciones que van a estar comunicando, contactando una vértebra sobre otra. ¿Ok? Esta artrosis como tal puede ocurrir de manera independiente, sobre todo cuando hay una variante anatómica que tengamos que predisponga a que haya una degeneración articular temprana, o más que nada la vamos a ver asociada a una degeneración del disco y una pérdida de su altura. Esta misma disminución en la altura y degeneración del disco va a aumentar la presión a nivel articular y va a empezar a ocasionar cambios degenerativos en la articulación. Normalmente resulta en un estrechamiento del canal central, receso lateral o foraminal cuando ya hablamos de una hipertrofia como tal. Ok, estas son dos imágenes que tenemos. En la imagen superior tenemos un corte axial, son secuencias potenciadas en T2 y esta corresponde a una imagen normal. Tenemos las articulaciones facetarias, el espacio intraarticular, que lo tenemos conservado y no hay una hipertrofia facetaria ni nada asociado, no está causando estenosis de ningún segmento del canal medular ni del neuroforamen. Y aquí abajo tenemos otra imagen donde ya tenemos una osteoartrosis muy avanzada de ambas articulaciones facetarias, donde vemos prácticamente obliterado o perdido el espacio intraarticular. Hay una hipertrofia de las articulaciones y una estenosis de los neuroforámenes, sobre todo del derecho y también un poco del receso lateral. A estos también les podemos dar un grado de afección. Eso más que nada los mencionan como hallazgos en tomografía, pero también hay muchas otras cosas que podemos ver en cuanto a resonancia. ¿Cuál es la diferencia? Pues en tomografía nos ayuda a hablar un poco más el espacio subcondral y osteofitos y cambios a nivel de hueso, pero a nivel de resonancia nos ayuda a valorar un poco mejor el espacio articular, si tenemos una sinovitis o un quiste sinovial asociado, etcétera, y obviamente si está ocasionando compresión del neuroforamen o receso lateral más que nada. En el grado 1 vamos a tener una disminución leve, nada más del espacio articular, con un aspecto un poco irregular de la articulación. Una articulación sinovial debe ser de 2 a 4 milímetros normalmente. Entonces, si tenemos aquí ya un diámetro menor a 2 milímetros, lo podemos considerar como leve en un grado 2.
tenemos una disminución ya más moderada del espacio articular, ¿no? Y lo vemos con una imagen un poco más irregular, hay una esclerosis subcondral asociada y empiezan a haber una formación de estofitos más evidente. Y en un grado 3 está más marcado la pérdida del espacio articular, que incluso puede ser una obliteración total de este espacio con una esclerosis y osteofitos ya más graves o más severos. Esta es la misma clasificación que tenemos. Como dijimos, esta corresponde a un grado 0 normal, que el espacio articular es mayor a 2 milímetros. El grado 1 tenemos una disminución del espacio de 1 a 2 milímetros, empieza a haber algo de osteofitos, pero todavía son pequeños y la irregularidad de la articulación todavía es leve. El grado 2 moderado hay unos osteofitos más marcados, también tenemos la misma disminución del espacio articular, podemos tener erosiones subcondrales, quistes subcondrales o fenómeno de vacío asociadas. Y en un grado 3 o severo, que ya vemos una obliteración total o subtotal del espacio articular, con osteofitos más grandes, más evidentes, una hipertrofia severa de las facetas y una erosión más marcada, más irregular. Y aquí es donde podemos ver unos quistes subcondrales de un tamaño un poco mayor. En resonancia, ¿cómo lo vamos a observar? Bueno, estas son dos imágenes que tenemos en corte sagital en secuencias potenciadas entre 2, que estamos viendo esta imagen aquí en el espacio, en el receso lateral del espacio L4 L5. Acá al lado tenemos una imagen en corte axial también potenciada en T2, que estamos viendo que están disminuidos los espacios articulares, sobre todo el izquierdo, y tenemos esta imagen como quística que está comunicando con la articulación, que corresponde a un quiste articular, un quiste sinovial, y este quiste está condicionando una estenosis del receso lateral y un poco también del foramen, probablemente comprimiendo la raíz nerviosa. Estas son otras dos imágenes que tenemos en el que estamos comparando los hallazgos en resonancia magnética junto con la tomografía. Son cortes axiales, las resonancias son secuencias potenciadas en T2, en el que estamos viendo que está prácticamente obliterado en esta imagen el espacio intraarticular. Tenemos una hipertrofia facetaria y en tomografía de esta imagen estamos viendo precisamente eso, unos osteofitos marginales marcados con una estenosis subcondral y disminución del espacio articular. Y esta imagen de acá al lado también corresponde a otros cambios por artrosis facetaria. También encontramos disminuido el espacio articular. Todavía no tenemos una hipertrofia tan marcada. Lo vemos en la imagen por tomografía, tenemos algo de osteofitos, pero todavía no está tan irregular o tan evidente la disminución del espacio como en esta imagen de acá del lado. Esta podríamos decir que es un grado 3 o severo, esto todavía lo podríamos catalogar como un grado 2 o moderado. Hipertrofia del ligamento amarillo. El ligamento amarillo ya lo vimos ahorita, es el ligamento que va a conectar las láminas posteriores desde C2 hasta S1. ¿Y por qué se hipertrofia este ligamento? Usualmente es porque tenemos otros datos que están ocasionando una inestabilidad a nivel de la columna. Es decir, si tenemos una degeneración discal importante, una artrosis facetaria, etcétera, son cosas que normalmente le dan estabilidad a la columna como tal. Si las tenemos perdidas, este ligamento se va a hipertrofiar de manera como compensatoria
para intentar compensar esa inestabilidad. Pero el problema es que podemos tener una reducción del diámetro del canal espinal a nivel posterior como patológico a consecuencia de esta hipertrofia. Tenemos bueno, lo podemos catalogar de varias maneras. Un ligamento amarillo normal suele tener un grosor menor a 3 milímetros y uno grande lo podemos catalogar de 3 a 5 milímetros, pero hablamos de una hipertrofia como tal, usualmente cuando tenemos un grosor mayor a 5 milímetros. Estas son dos imágenes axiales potenciadas en T2 en las que estamos viendo primero. Esta es una imagen de un ligamento amarillo normal en el que conserva el grosor menor a 3 milímetros. Y acá en la imagen de la derecha ya estamos viendo una importante hipertrofia que está disminuyendo el canal central y los recesos laterales. Estas son otras imágenes que tenemos en un corte sagital y axial. Son secuencias potenciadas en T1, en el que estamos viendo que hay una disminución en la altura del espacio L4 y L5. Y en el corte axial estamos viendo una marcada hipertrofia del ligamento amarillo, como lo podemos estar viendo, que está ocasionando también una disminución en el diámetro del canal medular. Okay. Y en cuanto a la espondilodicitis, que es el último tema que vamos a manejar, ¿qué es una espondilodicitis? Una espondilodicitis pues es un proceso más que nada inflamatorio, tanto de la vértebra como del disco vertebral. Usualmente hablamos de una inflamación de etiología infecciosa, que es casi la totalidad de los casos, y corresponde al 2 al 7% de todas las infecciones óseas. De etiologías hay muchas, pero normalmente lo vemos un poco más común en hombres y hay varios factores de riesgo que podemos ver para el desarrollo de la patología. En cuanto a los locos regionales, pues la vascularización vertebral, sobre todo esto hablando de una diseminación hematógena de otro nivel. Si tenemos un nivel afectado aquí, podemos tener una diseminación hematógena a otro nivel, ya sea conjunto o un poco más distal, por la vascularización abundante a nivel vertebral. También la artrosis hace más susceptible a cambios inflamatorios e infecciosos de un espacio intervertebral. Un trauma raquídeo o una infección genitourinaria también lo pueden ocasionar. Y puede también haber una inoculación directa por una cirugía espinal o por un trauma penetrante. En cuanto a etiología infecciosa, usualmente es bacteriana y más marcadamente por bacterias de tipo piógeno, con mucho más frecuencia corresponde a ese aureus, el agente etiológico, pero también podemos ver otras bacterias piógenas, incluso tuberculosis como una afección miliar y brucelosis. Usualmente la infección va a iniciar en la parte anterior del cuerpo vertebral y va a prolongarse ya a nivel posterior, va a involucrar los espacios medulares al resto de la vértebra y posteriormente hacia el disco, y también, como dijimos, puede estar involucrando vértebras contiguas. Se puede extender y producir graves complicaciones. Normalmente podemos ver un absceso epidural o también un absceso de tejidos blandos a nivel paravertebral, y puede haber una compresión medular como consecuencia de estos. ¿Qué hallazgos vamos a tener por resonancia? Ok, en unas secuencias de T1 normalmente vamos a ver cambios hipointensos en el espacio intervertebral, las láminas y el cuerpo vertebral que está afectado, y estos cambios los vamos a ver hiperintensos en secuencias potenciadas en T2, como esta imagen que tenemos acá, y vamos a tener una captación de gadolinio.
porque pues estamos hablando de un proceso infeccioso que está aumentada la vascularización local. La resonancia magnética es el gold standard para valorar este tipo de afección, ¿ok? Porque nos ayuda a evaluar la médula ósea y también las estructuras neurales que pueden estar afectadas. A veces usamos la tomografía, pero más que nada para ver la destrucción ósea que está condicionando. Estas imágenes corresponden a una espondilodicitis infecciosa, sobre todo a nivel del espacio D2L1, y corresponde a un paciente con una espondilocitis por E. coli, por un paciente que fue intervenido por una neoplasia de páncreas. Entonces, por eso no corresponde como a la etiología más común. ¿Qué hallazgos típicos vamos a tener? Pues estamos viendo, como ya dijimos, cambios hipointensos en secuencias potenciadas en T1. Estamos viendo cambios importantes a nivel del disco intervertebral. Vemos que está con una marcada disminución de su altura. En T2, estos cambios hipointensos los vamos a ver como hiperintensos y se están evidenciando ya a nivel del cuerpo vertebral. Si ponemos contraste en una secuencia de T1, vamos a ver este realce. Como vemos, un realce heterogéneo que puede verse en esta patología y que es común, de hecho. Tenemos otro ejemplo de otro caso clínico. Esto es una espondilodicitis miliar, o sea, por tuberculosis, en el que estamos viendo a nivel de T12L1 que está prácticamente aplastada, un aplastamiento vertebral a expensas de un absceso intraóseo que está condicionando la destrucción de este cuerpo vertebral. Entonces tenemos cambios hipointensos en T1, discretamente hiperintensos en T2. No los evidenciamos tanto, pero porque esta imagen corresponde al absceso, que a la aplicación de contraste tiene un marcado realce de tipo anular. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más importante de una espondilodicitis? Pues si recordamos los cambios tipo MODIC, en que vemos cambios a nivel del platillo vertebral y del cuerpo vertebral adyacente, pues recordamos los cambios tipo MODIC 1 que corresponden a cambios edematosos. También vamos a ver unos imágenes en resonancia muy similares que van a ser cambios hipointensos en secuencia de T1 e hiperintensos en T2. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Pues hay varias maneras en las que podemos intentar encontrar diferencias entre una y otra. Una es la erosión. En una espondilodicitis, pues tenemos una destrucción del platillo vertebral que no la solemos ver tanto en un MODIC tipo 1. La cronología en cambios tipo MODIC suele ser muy lenta y en una espondilodicitis es una destrucción local muy acelerada, pero también no es como de ley porque hay espondilodicitis crónicas que tienen un avance un poco menos agresivo o menos rápido. Pero lo más importante que podemos hacer en cuanto a imagen, si tenemos la sospecha y no sabemos a qué corresponde, es realizar secuencias de difusión que nos pueden ayudar a distinguir una de otra. Y es lo que está más mencionado en bibliografías para diferenciar una patología de la otra. ¿Qué es lo que vamos a ver? En MODIC tipo 1 vamos a ver algo que se conoce como el signo de la garra. ¿Qué significa esto? Que si tenemos nuestros cambios por un MODIC tipo 1 en una secuencia de difusión, vamos a ver cambios hiperintensos, pero van a estar bien delimitados y bien regulares, simulando pues, una garra, como lo menciona como tal, que sería esta imagen de aquí. Lo vamos a comparar con unos cambios por imagen que tenemos en una espondilodicitis. Estamos viendo aquí cambios hipointensos en T1, hiperintensos en T2, con un ávido realce a la administración de gadolinio
Y en secuencias de difusión, esta restricción a la difusión, que se ve como hiperintensidad, si lo comparamos, es mucho más irregular, con bordes mucho más mal definidos en comparación de la anterior, que corresponde a cambios tipo Modic 1. Y eso sería toda la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario que quieran hacer. Katy, muchas gracias. Está muy bonita tu clase. Se nota igual también la preparación que hiciste. Te felicito. Gracias. Aquí hay una pregunta. Aquí está Carla y quiere hacerte una pregunta. Susana. Carla Susana Benavides. Buenos días, Katy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pregunta y comentario a la vez. Sí. Faltó mencionar una causa principal de los cambios osteodegenerativos. Hay que recordar, bueno, ¿sabes cuál podría ser la que falta? ¿O que falta mencionar? Bueno, no sé qué te refieres, entonces, la verdad, Bueno, pues quieres ok. decírmelo. Es importante recordar que tenemos que checar la biomecánica de la columna. Ok, sí. Los ángulos, obviamente que también los podemos sacar por la resonancia, pero nos vamos a apoyar también con las placas, ¿ok? Los ángulos tenemos que sacar en lumbar para ver si hay una hiperlordosis. Eso es importante que lo chequemos cuando, digo, de entrada en cualquier estudio, pero en ausencia de que haya algún trauma o alguna otra patología que esté condicionando todos esos cambios, porque cuando hay alteraciones en estos ángulos biomecánicos son lo que va a condicionar que haya mayor formación de osteofitos y que secuencialmente nos van a estar dando cambios en cuanto a todos los elementos de la columna, tanto en los discos como en los elementos posteriores y en las facetas, en los ligamentos, etcétera, etcétera. Eso es importante. Y en cuanto a lo de la espondilodicitis, hay que, nada más como comentario anexo, hay que recordar que también tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre cuando es miliar y cuando es de origen bacteriano. Hay una tabla que describe muy bien todos los hallazgos de cada una y que con eso nos podemos ayudar para hacer un diagnóstico diferencial. Porque en una patología nos va a dar alteraciones en discos continuos, cuerpos vertebrales continuos, y otros van a ser pues difusos, no van a ser continuos los cambios y aparte nos pueden dar alteraciones paravertebrales. Es nada más eso. Era como pregunta y comentario a la vez anexo. Pero muy bien tu clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. ¿Alguien más de la audiencia? Carlitos, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguien más de la audiencia que está conectados? Bueno, si no hay ninguna pregunta, de nuevo muchas felicidades, Carla. Me encantó, Katy, me encantó tu clase. Y pues pasamos entonces al Kahoot. ¿Listos con su cel? A ver. La pantalla del